Bien. em, como creo que uno de los puntos que ya venimos viendo en varios webinars, el tema de los riesgos que hay en TI para la continuidad del negocio, ¿no? Como bien dijo Natalia, creemos que riesgos no solamente están en TI, sino también tenemos muchos riesgos que están dados por otras situaciones que pueden pasar en la compañía, dentro de la compañía como también fuera de la compañía. Es decir, nosotros deberíamos ver el universo de la compañía, el negocio, dentro de, analizando un poco su contexto, ¿no? Es decir, dónde opera, con quién opera, cuáles son sus partes interesadas, qué tecnologías utiliza, cómo utiliza esas tecnologías, cómo las, cómo las mantiene activas, cómo las mantiene actualizadas, cómo comunica dentro de la organización y fuera de la organización, eh, para aprender un poco de todo ese ecosistema que rodea a mi negocio, qué podría pasar que ponga en alerta la continuidad de mi negocio, es decir, que nos bloquee. Hoy les traje a compartir un poquitito algo que venimos arrastrando en otros webinars, ¿sí? Vamos a ver un poco el tema de algunas amenazas actuales, cómo podríamos gestionar esos riesgos de manera proactiva para poder captar a tiempo y que no solamente sea algo reactivo lo que hacemos, sino que sea proactivo, que lo podamos tomar a tiempo y que nuestro negocio pueda continuar y que eso nos genere costes eh, eh, diferentes a los que tenemos pensado, planificados o diseñados, ¿sí? Algo sobre la nueva versión de la 27002 que tiene un enfoque basado en riesgo muy importante, ¿sí? Bueno, algunas conclusiones y después vamos a dar el lugar a Paola para que nos muestre las virtudes que tenemos en ISO Tools como herramienta para justamente abordar todo esto que venimos hablando. Bien, como ustedes habrán visto, los ataques siguen siendo, se siguen incrementando exponencialmente y siguen siendo una fuente muy grande de exposición significativa para cualquier tipo de organización, para cualquier tamaño de organización. No hace falta ser una empresa de tecnología para estar, digamos, sujeto a una interrupción de mi servicio o a cualquier tipo de aspecto que no deje progresar mi negocio de la manera que lo tengo pensado y planificado, ¿sí? Les traje dos noticias hoy. Una, no sé si estuvieron viendo algo de lo que pasa, pero la nueva estafa que se produce en YouTube y las criptomonedas. Esto, o sea, hoy YouTube, creo que la mayoría vemos algún video de YouTube, eh, además de TikTok y demás. Creo que eso es algo que hoy en día es moneda corriente, ¿sí? Pero fíjense lo que está pasando acá con las criptomonedas, que también es algo novedoso. Independientemente de las fluctuaciones financieras, no nos vamos a poner en temas de análisis financiero. Pero sí, lo que sí vemos es que el atacante, ¿qué hace? Selecciona un video que tenga gran cantidad de números de visita relacionado con criptomoneda. Es decir, supongamos que yo soy fanático de las monedas digitales y sigo a alguien que tiene una repercusión muy importante en YouTube. Entonces, ¿qué hace el delincuente, el atacante? Selecciona esos videos que tienen gran número de visitas y que tienen una gran tendencia. Y a partir de ahí empieza a generar comentarios que prometen que descubrieron una vulnerabilidad en, en ese blockchain que podría aumentar el número considerable de las criptomonedas que yo compré. Entonces comienzan a entusiasmar al lector a visitar ese canal del autor original y ahí mismo cuelgan un video de cómo funciona esa vulnerabilidad. Primer truco,
que hace que vayamos a un enlace y caemos en la trampa, en las garras del delincuente, que nos ofrece: si querés ganar más criptomonedas, tenemos que intercambiar algo. Y en ese proceso de intercambio nos llevan a que nuestra billetera, en algunos casos, se ha quedado en cero. Con lo cual, ¿por qué traigo esto? No todo el mundo, no toda la audiencia, quizás trabaje con criptomonedas, pero sí muchos vemos YouTube. Y como esto está pasando con las criptomonedas, también está pasando con otros aspectos. ¿Qué nos pasa dentro de una organización? Si no tenemos ciertas políticas y ciertos cuidados y cierto proceso de comunicación y de concientización interno, puede pasar que esta pueda llegar a ser una puerta de acceso para que el atacante empiece a interrumpir una parte de nuestro negocio. Y a partir de ahí se genere lo que ahora, en un poquito más adelante, vamos a ver. Bueno, otro, lamentablemente, esto es un poco más drástico porque está asociado con la guerra que hay hoy en Europa, sobre todo entre Ucrania y Rusia, donde Lituania hoy está sufriendo ataques por, por el bloqueo que hizo en materias primas a Rusia. Es un tema político. Pero, ¿por qué traje esto? Para que veamos esto. Fíjense, la ciberguerra está hace muchos años. Esto lo dice el ministro de Defensa de Lituania, ¿sí? Al final de la presentación están las fuentes por si quieren ir a la nota y revisar un poco más en detalle qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Esa ciberguerra está desde hace muchos años. Pero ¿qué pasa? La escala comienza con una intensidad muy alta, con niveles muy peligrosos que nunca el ministro de Defensa había visto. Y esto lo referencia a un grupo de hackers rusos conocidos como Killnet, sobre los ataques que es Denial of Service, ¿sí? Sobre las instituciones gubernamentales y empresas del país, sobre todo relacionado al sector de comunicación, por ahora. Ahora, fíjense la importancia de que hace muchos años que lamentablemente hay esta ciberguerra, porque pudieron aprender de algunas lecciones, seguramente de cosas que le ha ido mal y lo pudieron mejorar en sus mecanismos de defensa, y por ahora el ministro dice que fueron capaces de defenderse de manera exitosa. Pero, atento con esto, el riesgo de ransomware, entre otros, actualmente es mayor que nunca. ¿Por qué traje estas dos noticias? Esta última, porque lo que nos quiere decir es que nunca nos podemos quedar quietos frente a un riesgo que hayamos identificado y sobre mecanismos de defensa, políticas, de controles preventivos que consideramos que son buenos, porque el contexto cambia, porque las partes interesadas pueden cambiar, y si eso cambia, cambia el riesgo. Y si el riesgo cambia y no estoy preparado, lo más probable es que mi negocio pueda ser interrumpido. ¿Cuáles son los principales riesgos de TI que hoy estamos viendo? Y este artículo o esta parte, este extracto del artículo, lo tomé de una publicación que hizo nuestro amigo Gilbert Araujo, que lo tendrán visto, y me pareció muy contundente y hasta impactante, ¿no? Fíjense, ataques de malware. Los números por sí solo acá nos dicen, bueno, para aquellos, el público se renueva, dicen, ¿no? Para aquellos que no tienen bien claro qué es un malware, ¿sí? Es un programa o un código malicioso que puede infectar a un dispositivo. Dispositivo móvil, celular, una laptop, una tablet, ¿sí? Una PC de escritorio. Y existen 28 millones de ataques de malware por día. Eso quiere decir que tenemos 442.151 variantes que nunca habían sido vistas hasta el 2021. Con lo cual, fíjense la importancia de estar siempre activos.
la importancia de contar con información precisa, información a tiempo para poder tomar decisiones, porque el aumento fue del 65% con respecto a ese año. Estamos hablando de esto, tema 2022. Secuestro de datos, más conocido como el ransomware, como es lo que contaba el ministro de Defensa de Lituania. ¿Sí? Se infiltran datos en los dispositivos de los usuarios y a partir de ahí es como que se pide un rescate. Muchas veces el rescate puede ser económico, muchas veces el rescate a veces termina en buen puerto, a veces termina en mal puerto, pero esto sí lo que nos hace, nos interrumpe claramente nuestro negocio. ¿Sí? Los ataques de ransomware aumentaron 66% con respecto al año 2020 y el país que mayor cantidad de dinero pagó por esos rescates fue el Japón. Y uno puede decir Japón, país tecnológico, esto lo tendrían que saber, sí, pero hay algo que ellos quizás no esperaban de un contexto mundial como el que está pasando. Bueno, otro de los principales riesgos de TI es el cryptojacking, que es la minería de criptomonedas maliciosa, que está adrede, que es una amenaza que está oculto en cualquier ordenador o en un dispositivo móvil. ¿Y qué hace eso? Utiliza los recursos propios de la máquina para poder extraer las criptomonedas. Y este es un riesgo actual, es un riesgo infravalorado, como dice nuestro amigo Gilbert, ¿sí? Que está presente, esto es impresionante. 1 de cada 3 organizaciones están expuestos a esto. Entonces nos referimos a 97 millones de víctimas en 2021. Es mucho. Y esto sigue aumentando. Y bueno, como último, nuestro amigo Gilbert nos trae amenazas cifradas, que consisten en que los atacantes puedan encriptar parte de la información, ¿sí? Y que tienen la clave para desencriptar. Algo parecido al ransomware, ¿sí? La diferencia radica que se dedican a cobrar el rescate de esas víctimas y el pago no garantiza que la información se pueda desencriptar. Y tampoco implica que esos atacantes lo vuelvan a hacer. Por eso, esa información usualmente no retorna completa ni íntegra. Una de las consideraciones que tiene cuando uno tiene una política de seguridad, que es proteger la información con una mirada de sus 3 variables, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Entonces, estos 4 principales riesgos, hoy los tenemos todos. Los tiene una micro o un emprendedor, una pyme o una multinacional. Quizás las pymes podemos estar más expuestas porque capaz que no tenemos tantos recursos, pero tenemos que estar tan atentos como una multinacional. ¿Y atentos cómo? O sea, ¿cuántas amenazas yo podría obtener o estar mi organización o mi persona? No hace falta que sea una organización, ¿sí? Puede ser una persona física, ¿sí? ¿A cuánto puedo estar expuesto? Que puedan atentar, es una pregunta que casi todos nos hacemos, ¿no? ¿Cuántas amenazas existen en su empresa que pueden atentar contra la continuidad del negocio? Si hablamos desde el enfoque del webinar de hoy, que son los riesgos de TI, podemos tener varias, son de las que mencionamos anteriormente. Y otros aspectos que pueden dar a frenar la continuidad de nuestro negocio, que no tiene que ver con los riesgos de TI, pueden ser muchas variables, como puede ser un incendio, como puede ser eh, un saboteo de parte de la información que no tenga que ver con TI, como puede ser también un bloqueo para la salida eh, de mercadería de mi compañía eh, por lo que sea, una manifestación. Pero bueno, para no irnos tanto de tema, siempre traigo esta frase que hay una sola amenaza que es la inacción. La inacción, ¿por qué? Porque la acción de defensa que absolutamente fracasa es la que nunca iniciamos, es la que nunca ponemos en tela de juicio dentro de nuestra compañía
de empezar a pensar esto. ¿Cuál es el mundo del negocio que me desenvuelvo? ¿Cómo es? ¿Con qué partes interesadas cuento? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Quiénes son mis colaboradores? ¿Qué nivel de comunicación mantengo con ellos? ¿Cómo hago para evitar que a partir de este contexto que puede llegar a cambiar, yo pueda hacer factible una vulnerabilidad, de una amenaza y que eso se convierta en una interrupción de mi servicio, de mi negocio? Bien, quizás en varios webinars hablamos de la ISO 27001, porque la traemos siempre, porque creemos que es la norma de excelencia que nos da buenas prácticas justamente para hacernos ver qué camino tendríamos que seguir para evitar o para mitigar ese riesgo de interrupción de nuestro negocio. Esta es una. Después podemos hablar de la ISO 22301 que tiene que ver con específicamente plan de contingencia de negocio. Podemos hablar de la ISO 20000-1 que tiene que ver con la seguridad a nivel tecnología, ¿sí? En fin, si nosotros queremos tener una gestión eficaz que proteja la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, algo tenemos que hacer. Esta norma les brinda esas herramientas. Ahora, todo muy lindo, pero ¿a partir de dónde empezamos? Para poder identificar esos riesgos que pueden estar esos riesgos de TI que pueden estar asociados al bloqueo de mi negocio. Yo considero siempre que lo primero que tenemos que saber es qué información es la que tenemos y qué valor le damos a cada tipo de información. Porque eso qué nos va a traer, empezar a pensar de cada uno de estos tipos de información, suponiendo que tengo estas 4 categorías en mi compañía, cuáles de ellas podrían llegar a manos de alguien o a interrumpirse y que eso interrumpa mi negocio, que eso no deje avanzar mi negocio. Y por lo tanto, si mi negocio no avanza, lo más probable es que mi cliente no reciba el servicio o el producto que yo le estoy ofreciendo, y ahí pueden pasar dos cosas: que el cliente se fastidie y no me compre más, porque no soy una empresa segura y confiable, o que el cliente también sea factible de ese impacto que tiene la continuidad de mi negocio en su negocio, con lo cual eso puede encarecer aún más los costos. No solamente que no le entrego, sino que me va a hacer cargo de algo que yo no le entrego y interrumpo su negocio, es decir, interrumpo la cadena de valor. Entonces, tema, por lo menos yo considero así, importante es conozcamos a qué nos dedicamos, conozcamos bien nuestra organización, conozcamos bien con quién tenemos los negocios, clientes, proveedores, colaboradores, organismos gubernamentales, lo que sea que impacte mi negocio, partes interesadas, contexto, ¿sí? Conozcamos bien esa información que compartimos con ellos y que puede interrumpir nuestro servicio, y a partir de ahí, una vez que conocemos eso, entender estas 3 variables que nos trae ISO 27 como atributos de esa información. Es decir, cuál de ese tipo de información, qué pasa si se quiebra la confidencialidad, qué pasa si, como mencionamos en uno de los dos casos, ¿no? ¿Qué pasa si la información que pueda recuperar no es íntegra, no es completa? ¿Cómo logro yo disponer de esa información y poder poner en marcha el motor de vuelta de mi organización para que pueda seguir funcionando el negocio de forma normal? Bien. Estos son algunos de los principales activos relacionados con TI que podemos ver afectados: ordenadores, escritorios portátiles, dispositivos móviles, redes inalámbricas, ¿sí? Dispositivos de Wi-Fi, de Bluetooth. Todos sabemos que la pandemia hizo que muchas empresas conviertan o se estén convirtiendo tecnológicamente. Entonces, está claro que los atacantes es un mundo ideal
para poder trabajar y para poder ciberdelinquir. Con lo cual nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados de todo sentido. Tenemos que estar preparados de qué manera vamos a comunicar dentro de la organización. Tenemos que estar preparados de qué tipo de dispositivos o activos podrían ser factibles de ser riesgo de una amenaza y que eso pueda dar con discontinuidad a mi negocio. Tenemos que estar preparados para saber qué nivel de obsolescencia tenemos en nuestros equipos que no nos permitan, por más que quisiéramos, incorporar tecnología de defensa, porque ya la obsolescencia no lo permite. Bueno, y en fin, servidores de correo, servidores web, servidores de base de datos, ¿sí? Hay hoy infinitas, no digo, pero millones de aplicaciones web que podemos descargar gratis. Bueno, ¿qué miramos cuando descargamos? ¿Qué niveles de protección tiene mi compañía para decirle a un colaborador no descargues, si descargues, esto habilito, esto no lo habilito? ¿Cómo administramos eso? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo un dispositivo móvil que el colaborador lo usa para el negocio de la compañía, pero no es un dispositivo móvil propio de la compañía, que no tiene gobernanza sobre ese dispositivo? ¿Qué políticas tienen ustedes internamente para cubrir ese riesgo? ¿Cómo lo revisan? ¿Cómo lo testean? ¿Qué planes de simulacros tienen para ver si esto que dicen que funciona va a funcionar? Bueno, en fin, vemos una serie, bueno, base de datos, esto es hasta incluso vital también para el negocio, ¿no? No solamente que nos pueden llegar a interrumpir el negocio, sino también que nos pueden llevar datos y que la competencia obtenga datos. Miren, les cuento el caso de un cliente muy chiquitito. Son 8 empleados y dentro de los 8 está el dueño. Tuvo un problema con un virus que entró en una de las computadoras que hace facturación y justo entró en ese y no pudo facturar. Al no poder facturar, no pudo entregar, porque el cliente le exige que cuando llegue la mercadería tiene que llegar no solamente con el remito, sino con la factura también. Si no, no puede entregar. Estuvo 3 días para poder resolver ese asunto. Una pyme no estaba preparada. Cuando viene con esto a nosotros ya era tarde. Viene de manera reactiva, no proactiva. Y entonces la conclusión fue que perdió 3 días de poder entregar a sus clientes. No solamente que perdió 3 días de facturar y de entregar, sino que también recibió multas por no entregar. Todo esto a esta pyme le costó $25.000. Quizás uno puede decir $25.000 es poco, no, para una pyme es mucho, es un montón. No nos podemos dar el lujo de que por algo tan simple, que parece simple y que se les escapó, hayan tenido que pagar ese dineral. Bien. Como para ir avanzando, entonces para nosotros la clave del éxito para poder mitigar los riesgos, obviamente, es tener una herramienta que nos facilite la tarea, que nos haga pensar y que podamos identificar cada una de las variables que vimos anteriormente, que las podamos identificar como parte de los diferentes procesos y qué activos pueden estar relacionados con esas posibles amenazas y empezar a tratarlo. Lo que de alguna manera ISO 27001 dice tratamiento de los riesgos. Dice identifiquemos los riesgos relacionados con la seguridad de la información para ver qué tenemos que hacer a partir de la evaluación del riesgo. ¿Cómo los vamos a tratar? Entonces, esto que yo les traigo acá, en algún momento, en algún momento de otro webinar, les conté que era una herramienta que se llamaba ANFE. Está media adaptada a este mundo de seguridad de la información, ¿no?
pero el ANFE tiene una variabilidad distinta a las matrices comunes que vemos para tratar los riesgos, que a partir de la identificación de la amenaza, por ejemplo, yo tomo esta, ¿no? Que dice, está muy chiquita, pero después la vamos a ampliar, dice daño por tiempo de uso, obsolescencia, ¿ok? El tiempo estimado de inactividad, si logro que un dispositivo me deje en el medio del camino, en el medio del río, es 0 para esta compañía el tiempo de inactividad, porque automáticamente pueden tener un backup para poder solventar ese problema. Pero la gravedad es muy alta. Es muy alta porque no puedo darme el lujo de tener equipos obsoletos y darme cuenta cuando falló. Con lo cual, el efecto es la falta de disponibilidad del equipo, y la causa puede ser el tiempo de vida útil. Ahora, ¿la causa se puede resolver ese problema? La causa siempre está asociada a la probabilidad. Entonces, ¿yo puedo resolver un tema de tiempo de vida útil? Sí, claro. Es algo tan simple como listar mis activos, determinar cuál sería el tiempo de obsolescencia. Si no lo dice, lo puedo estimar, y tener diferentes alarmas para que me permitan saber que ese equipo va a entrar en obsolescencia en determinado momento y yo puedo ser proactivo y cambiarlo antes de que suceda. Con lo cual, después, cuando evalúo el riesgo y empiezo a lo que hacen la mayoría, que es multiplicar los factores de gravedad y probabilidad, me da un X número y yo digo que en mi compañía ese número va a dar una prioridad de tratamiento. Bueno, en este tipo de matriz, ustedes, además de la probabilidad y la gravedad, hay dos atributos que tienen que ver con los controles, donde yo puedo decir qué tengo hoy en mi compañía que lo hace más robusto a este control asociado a este riesgo, que es los controles relacionados con la prevención y los controles relacionados con la detección. Entonces, le asigno un valor, y fíjense que si yo me hubiese quedado con la gravedad y con la probabilidad, el riesgo me daba más bajo. Ahora, cuando le sumo que es más alto porque no tengo muchos controles preventivos, el riesgo me da más alto, y en definitiva lo que hace es que me lo da como prioridad para tratarlo. ¿Por qué les cuento esto? Porque es muy importante que ustedes se tomen el tiempo para poder analizar todo lo que vimos anteriormente y que lo hagan en equipo, no solamente el dueño del área de TI, sino que lo hagan en equipo, porque ahí surgen muchas de estas preguntas y contrapreguntas. Entonces, las herramientas que nos va a contar, la herramienta que nos va a contar Paola, que tiene ISOTools, nos va a dar la herramienta para tener la disponibilidad a tiempo y tomar decisiones a tiempo. Pero necesito cargar información, y eso lo tienen que hacer en equipo. Nada, acá está un poco más ampliado para que vean un poco en detalle, ¿sí? Pero acá era migración de servidores e información crítica al data center virtual en la nube. Ellos lo querían resolver de esa manera. Con lo cual, ese riesgo en algún momento va a ser eliminado porque no van a contar con un dispositivo. Bueno, y así con cada uno de estos temas. Entonces, para mí es muy importante que este concepto de tratamiento de riesgo, evaluación del riesgo, venga de la mano de poder entender dónde estamos parados, qué es lo que hace mi compañía, a qué puedo estar expuesto, y hacerlo como trabajo en equipo, cross a toda mi compañía, transversal, hacer participar. De nada sirve que una o dos personas en la compañía, salvo que sean dos o una, decidan. Acá hay que intervenir. Ese es uno de los éxitos que uno tiene cuando ve un análisis de riesgo. Es muy importante la intervención del que hace, del que diseña, del que planifica y del que revisa. Todos tienen que estar involucrados. Entonces,
La pregunta es, ¿tomamos nota de los riesgos? Es decir, ¿los listamos o realmente los gestionamos? Váyanse con esa pregunta a casa, a sus empresas, y vean qué es lo que están haciendo. Bien, algunas soluciones tecnológicas, no sé si conocían Lockdown Mode que sacó Apple. En realidad en esta es una capacidad innovadora que tiene el compromiso, Apple lo puso así, como el compromiso de proteger inicialmente a los usuarios con alta probabilidad de que sean, digamos, de materialización del riesgo, pero de un ataque específico, porque puede ser una persona influyente. Puede ser un influencer, puede ser un político, puede ser lo que sea. Por ahora Apple lo tiró para este lado. Ahora, ahí tienen la fuente, después pueden leer bien el artículo, pero están pensando para que esto sea, este tipo de solución tecnológica la tengamos todos los que usemos Apple. ¿Sí? Ahora, como también tenemos soluciones tecnológicas, no nos tenemos que olvidar de las soluciones estratégicas. Y las soluciones estratégicas justamente están de lo que hablamos anteriormente, que es tener esos documentos clave para que realmente la gestión nuestra sea eficaz y para que nuestro negocio pueda continuar, o por lo menos el tiempo de inactividad sea el mínimo posible. Esto no solamente es suficiente si no le agrego esto, si no le agrego formación continua, si no le agrego herramientas de comunicación precisas, rápidas, dinámicas, concientización. Ustedes pueden ver acá en esta lista una serie de documentos que son los principales que deberíamos tener todos en cualquier compañía. Todos deberíamos contar con esta serie de documentos conocidos, prácticos, dinámicos, aplicados, porque esto hace que nuestro negocio pueda continuar. Bien, algo de 27002, fíjense por qué la 27002, que es la norma que usa 27001 como para identificar, que la compañía identifique todos los controles necesarios para proteger la información. En febrero de este año, del 2022, salió esta nueva versión y fíjense que hace mucho más enfoque en la toma de decisiones basada en riesgo, es menos restrictiva que la anterior versión y pone muchísimo más énfasis en lo que es riesgo. ¿Por qué? Y porque el riesgo es algo que yo analizo antes de que suceda, con lo cual me hace que sea más proactivo, con lo cual me hace que pueda anticiparme ante una posible amenaza. Bien. Esto es un tema de números nada más. Para aquellos que conocían la versión vieja, que actualmente sigue vigente, habían 114 controles, ¿sí? Estaba dividido en 14 dominios. Hoy la nueva versión está dividida en 4 temas centrales, a diferencia de que la versión vieja está en 14 dominios, ¿sí? Los 4 temas centrales están relacionados con los controles organizacionales, y fíjense la cantidad, no por algo son bastantes. Y cuando hablamos organizacionales es porque es transversal a mi compañía, recursos humanos, compras, adquisición, ingeniería, proceso de producción, ya sea desarrollo de software o proceso de producción productivo, lo que sea. ¿Sí? Eh, se mete en mi organización. Las personas, cuando entran, cuando están dentro de la compañía, cuando salen. Todo es importante. Los controles físicos, esto cambió bastante, ¿sí? Y los controles tecnológicos. Entonces, ¿por qué de los 93 controles casi el 70% está relacionado con la tecnología y la organización? Porque es donde más suceden las amenazas. Bien, conclusiones. La nueva ISO 27 para nosotros creemos, los que estamos en este negocio, que va a dar una nueva dinámica al sistema de gestión, lo va a hacer mucho más dinámico, más proactivo, no nos vamos a poder quedar quietos, esto avanza en forma vertiginosa,
La incertidumbre está todos los días, con lo cual nosotros tenemos que bajar ese nivel de incertidumbre. Y otro de los puntos importantes, para mí, tener la información es fundamental para la organización. Una organización sin información no funciona. Ahora, tenerla a tiempo salva negocio. Con lo cual, siempre digo que hay dos tipos de compañía, las que fueron hackeadas y aquellas que no saben que lo fueron. Se los dejo para que lo piensen también en casa o en la organización. ¿Cuál de estas dos creen ustedes que son? Bien, acá como dijo Paola, un poquitito de dónde nos pueden encontrar o dónde pueden encontrar a ISO Tools. Bien, gente, hasta aquí llegó mi presentación.